algunos versículos. El Señor pidiéndole al Señor Jesús, porque tiene uno que pedirle al Señor. Él nos va llevando por el mensaje que Él quiere dar a la iglesia. Amén. Como hombre, como ser humano que somos, en ocasiones pensamos, decimos, de esta manera va a querer Dios que yo hable, pero cuando está uno estudiando, meditando y pidiéndole al Señor, el Señor lo empieza a mover de otra manera, lo empieza a llevar en otra dirección. Y es bonito esto, porque tiene uno que dejarse llevar por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Dios bendiga a todos los que estamos aquí el día de hoy. Bendiga a Miguel, que está aquí, este joven también. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Después de leer ese versículo, el versículo 2, usted toma su asiento. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Tome su asiento, hermano, alabando al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y aquí la palabra del Señor habla acerca del desposorio, hablando espiritualmente, de la iglesia con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Amén. El desposorio en la palabra del Señor, hermanos, no es igual que como se conoce en el mundo el noviazgo. El desposorio en la palabra del Señor, que es lo que existe, es cuando una persona, ¿verdad?, una joven y un jovencito se comprometen para contraer matrimonio. Y es algo que es serio. No era un asunto de que siempre no, me voy para atrás otra vez o me arrepiento, no. Era un asunto que ya se tenía que hacer, era un pacto de palabras, pero un pacto delante de la presencia del Señor. Entonces, espiritualmente Pablo lo toma así, de esa manera. Lo enseña pues el Señor, ¿verdad?, en su espíritu, llenándolo apóstol Pablo, enseña esto a la iglesia, que así como la doncella, amén, que está desposada, se guarda en pureza, amén, en virginidad, y hasta que espera el día en que va a casarse, a contraer matrimonio. La iglesia, amén, Pablo dice que la ha presentado a un solo esposo. ¿Y cómo la ha presentado? Como una virgen pura. Amén. Mientras el esposo, el Señor Jesús, no venga, amén, la iglesia en ese tiempo tiene que vivir en santidad. Amén, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El desposorio, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, cuando Dios les da mandamiento en cuestión de matrimonio, ¿verdad? Les dice, si algún hombre toma una doncella que está en desposorio y se acuesta con ella, el Señor dice, el tal tiene que morir. Paz de Cristo, hermanos. Porque hizo vileza. La joven ya estaba apartada para contraer matrimonio. Todavía no se había casado, pero ya había un pacto de palabras.
y se tenía que respetar. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, leamos en el otro versículo cuando dice: cuando un hombre tomaba una joven doncella que no estaba desposada. Vamos a Deuteronomio, hermanos, gloria a Dios, capítulo 22. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 28 de Deuteronomio. Gloria a Dios. Dice el verso 28: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos. Amén, hermanos, si estamos ahí. Verso 29 dice: entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Amén. Aquí está hablando acerca de una joven, de un hombre que toma a una joven que no estaba en en desposorio. Entonces, cuando la toma como mujer, tenía que pagar la dote al padre de la jovencita. ¿Y cuánto era lo que tenía que pagar? 50 piezas de plata. Amén. Es algo diferente. Amén. A comparación a lo que dice cuando aquel hombre toma a una mujer que está en desposorio. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, antiguamente el joven, el varón, el hombre que tomaba una doncella para casarse, tenía que pagar la dote, que le llaman. Bendito el nombre de nuestro Dios. El rescate era como se hacía, hermanos. Antiguamente tenía que pagar 50 piezas de plata. Santo es nuestro Dios. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Hablando espiritualmente, amén, el Señor Jesús pagó. Paz de Cristo, hermanos. Pagó un precio, y ese precio es de sangre. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de nuestro Dios. Él pagó el rescate, el Señor Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia le pertenece a Él, porque Él con su sangre, que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, limpió a la iglesia, la purificó, la santificó y le dio un vestido nuevo, un vestido limpio. Amén. ¿Para qué? Para que su iglesia, amén, le perteneciera a Él, y su iglesia esperara solamente en el Señor Jesucristo. Pedro dice en la primera carta de Pedro, hermanos, gloria a Dios, en el capítulo 1, santo es nuestro Dios, bendito su nombre. Primera de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos. El verso 18, 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis que rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como dice el 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Cómo fuimos nosotros rescatados, hermanos? De nuestra vana manera de vivir. Amén. O sea, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el rescate. Santo es nuestro Dios. Amén. Dice en la primera a los Corintios, en el capítulo 6,
Leamos ahí también lo que dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos comprados con precio, por precio, dice aquí. Vamos a leerlo mejor, gloria a Dios. El capítulo 6 dice, versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Amén. La esposa está en desposorio, esperando. Bendito el nombre de nuestro Dios. Está esperando que ese día, cuando su esposo venga para unirse. La iglesia tiene que estar esperando al Señor Jesucristo. Cada día vivirlo como que si ese día el Señor Jesús va a regresar. Paz de Cristo, hermanos. Cuando vivimos así, hermanos, cada día nos esforzamos, luchamos con nuestra humanidad, nos sometemos al Señor, nos humillamos delante de su presencia, nos entregamos completamente al Señor. Porque no vaya a ser y el Señor en ese día venga. Y si estamos descuidados, hermanos, el asunto va a ser diferente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Antiguamente el Señor también, hablando al pueblo de Israel, se refiere en esa manera. Gloria a Dios. En la alegoría del matrimonio, de que Él es el marido. Leamos lo que dice en Isaías capítulo 54, hermanos. Gloria a Dios. Isaías capítulo 54. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 8: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Gloria a Dios, alabamos al Señor Jesucristo. El versículo 4, hermanos, 54:4: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es quien es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El verso 6 dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Y luego por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Amén. ¿Por qué habla Dios así, de esa manera, con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel, espiritualmente hablando, hermanos, se fue en su mayoría tras sus amantes. Qué tremendo es el ser humano, ¿verdad? Somos tan contradictorios. ¿Cómo nos gusta ir en contra de la voluntad del Señor? El pueblo de Israel, hermanos, entendía bien la palabra del Señor, entendía los mandamientos, la ley, entendía todo y sabía todo lo que Dios había hecho, las maravillas, los prodigios, los milagros. O sea, ellos conocían realmente que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos sus patriarcas, era el Dios todopoderoso. Mas sin embargo, se desviaron muchos de ellos y empezaron a seguir a sus amantes, y en esa manera Dios trata con ellos, ¿verdad? Diciéndole: Señor, yo soy tu marido, yo soy tu esposo, yo soy tu hacedor, yo soy el que te proveo de todas las cosas, yo soy el que te doy todo.
Pero aún así el pueblo se iba tras otros dioses que no eran Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice: yo tengo misericordia de ti, yo de todas maneras te amo. Es lo que dice Dios: yo de todas maneras te amo. Pero Dios espera, ¿verdad?, que la persona se regrese al Señor, que reconozca que está mal. Dios es grande en amor y en misericordia. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Los dioses que no son Dios, que no es el Dios todopoderoso, ¿qué hicieron? La abandonaron, la dejaron. Amén. Y se hundió en la miseria el pueblo de Israel. Mas Dios tuvo misericordia. Por ese tiempo, cuando ellos se rebelaron, Dios escondió su rostro. Por un breve tiempo dejó el Señor de extender su misericordia. Pero dice el Señor: pero otra vez vengo a ti, yo soy tu esposo. Bendito el nombre de nuestro Dios. El capítulo 62, hermanos, leamos. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano, porque amén, aunque somos pocos en este momento, pero el Señor está aquí, hermanos. Dice el versículo 4, 62:4, dice: nunca más te llamarán desamparada, le dice el Señor, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá. Y Jezibá quiere decir, hermano, mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, y Beula quiere decir desposada. Amén, gloria a Dios. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, ¿qué? Mi deleite está en ti. Y tu tierra, que era desamparada, ahora es desposada, o sea, está apartada. Amén. Porque el amor del Señor estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén, hermanos. Cuando uno está, ¿verdad?, que se va a casar, que está uno joven, ¿cómo está uno? O sea que, ¿verdad?, todos pasamos por ahí. Está uno alegre, está uno contento. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y en esa manera dice Dios que Él está contento así con su pueblo, con su esposa. Amén. Cuando su esposa está ahí esperando en Él, el Señor se goza, se alegra con su pueblo. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre para siempre. O sea, antes, cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿verdad?, servíamos a dioses que no eran Dios. Amén. Hacíamos costumbres, practicábamos mandamientos o rudimentos del mundo. Y yo sé que si nosotros, ¿verdad?, nos preguntamos, o nos hemos preguntado, mejor dicho, ¿qué beneficio saqué de todo lo que yo hice en el pasado? No, pues puras tristezas, una vida desordenada, una vida infeliz, una vida completamente triste. Porque después de las fiestas del mundo, después, ¿verdad?, de las costumbres paganas que practicábamos, volvíamos otra vez a la realidad. Nuestro corazón se sentía vacío, no había realmente una satisfacción completa. Aquellos que se emborrachaban, ¿verdad?, el siguiente día se levantaban, era una cosa tremenda. Santo es nuestro Dios. Así nos encontró el Señor. Estábamos desolados, abandonados. Según el enemigo y el mundo nos ofrecían muchas cosas buenas,
Pero a la hora del asunto, del serio, de los problemas, de las necesidades, el mundo y el enemigo nos abandonaban, nos dejaban ahí en la miseria, que nos hundiéramos más en los problemas y en las necesidades. Y Dios nos vio a nosotros y nos miró abandonados, y tuvo misericordia de nosotros el Señor. Aleluya. Hermanos, es que ahora en el Señor es diferente el asunto. Nosotros le pertenecemos a Él y tenemos que seguir, hermanos, nosotros esperando en el Señor, esperando en su misericordia, porque Él tiene pactos, Él tiene promesas muy bonitas para nosotros. El mundo, el diablo, hermano, la gente que vive sin Dios y sin esperanza, aquellos que no quieren ni aman al Señor Jesucristo, eso no es vida, eso no es vida. Santo es nuestro Dios. No les importa realmente. Nos ven como cosa extraña a nosotros, que no corramos en el desenfreno de ellos. Vayamos a lo que dice Ezequiel, hermanos, en el capítulo 16. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Dice el capítulo 16, hermanos, el versículo 5, dice: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Pregúntese usted, hermano, preguntémonos, ¿realmente nosotros encontramos misericordia en el mundo? Dice el Señor: no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte misericordia, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. El verso 6 dice: yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Aleluya. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. Santo es nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. ¿Cómo estábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? Y Él tuvo misericordia de nosotros. Nos miró al Señor y vio también que estábamos desnudos. Amén. Simbolismo de vergüenza. Amén. Santo es nuestro Dios. Y Él nos vistió. Amén. Y dice el Señor: ahora eres mía. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Dios ha hecho, hermanos, cosas maravillosas con nosotros. Él ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha ayudado. Él está ahí siempre. Cuando estamos en más necesidades, en más dificultades, y clamamos a nuestro Señor, Él está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para auxiliarnos. Él no falla, el Señor, Él es fiel. Él no falla, Él está ahí siempre. Pero aún así, hermanos, aún así, Dios, siendo Él tan grande en amor y en misericordia, teniendo compasión de su pueblo, aún así, cuando habla en el capítulo 5 de Isaías, cuando habla acerca del amado, y dice: el amado tenía una viña, y esa viña la tenía en una tierra fértil,
como dice ahí, en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado, la había limpiado, amén. Y había edificado una torre en medio. O sea, cuando el Señor dice que la había puesto en un lugar, ¿verdad?, en una tierra fértil, está hablando, la había puesto en bendición, la había cercado, la tenía protegida. La había despedregado, era que la había purificado. Había edificado una torre en medio. Eso significa de que Él estaba velando por su pueblo. Y lo tremendo es cuando el Señor esperaba los frutos, esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Bendito su nombre para siempre. Así es el ser humano de malagradecido, porque Dios le da todo y aún así dice: yo me voy por acá y sigo esta dirección. Y el amor de Dios está llamándole y diciéndole: regrésate a mí, porque tú me perteneces a mí. Yo te redimí, yo te limpié, yo te puse en un lugar especial, yo te protejo, pero regrésate a mí. Santo nuestro Dios. La tendencia del ser humano de ir en contra de Dios. Leamos Oseas capítulo 2. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. El Señor es bueno, hermanos, y Dios nos ama en gran manera a nosotros, y es mejor que nosotros no despreciemos todo lo que Dios nos da. Capítulo 2 dice de Oseas, gloria a Dios. Le dice el Señor aquí, hermanos, está tremendo todo este libro de Oseas, lo que habla, hermanos, cuando el Señor le dice a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria. ¿Por qué? Porque mi pueblo fornica delante de mí, porque se va, sigue a otros dioses. Santo nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, dice el 2, gloria al Señor Jesús. 2:16 vamos a leer primero y después vamos a leer el 4. Dice: en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarán Isi o Ishi, y nunca más me llamarán Bali. La palabra Isi, hermanos, o Ishi, quiere decir marido. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás marido, y nunca me llamarás Bali, mi Señor, sino que va a llamar mi marido. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos, ¿sí estamos ahí? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Santo es nuestro Dios. La promesa del Señor, amén. O sea, en aquel tiempo, dice el pueblo de Israel: me vas a llamar mi marido. O sea, el Señor es mi marido, mi esposo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Ahora el capítulo 2, ahí vamos a leer el versículo 4. Dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre, dice el 5, se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, ¿qué dijo, hermanos? Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, ¿qué dirá, hermanos? Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacía el pueblo, hermano? ¿Cómo estaba la situación, hermanos, en el pueblo? Dios tenía, como decía nuestro hermano en la predicación, Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, pero ellos se rebelaron, sirvieron a dioses paganos. Amén. Y luego a los dioses paganos, a ellos les decían de que por ellos tenían el trigo, tenían el alimento, tenían el sustento, tenían el vestido, tenían todo lo que era necesario. Santo es nuestro Dios. Así hay mucha gente, hermanos, que piensa de que todo lo tienen realmente por ellos, o que todo, ¿verdad? Es por cuestión de la suerte, por muchas cosas. La gente, pero nunca le da la gloria a Dios. Todo lo que nosotros tenemos es por el Señor. Entonces el Señor dijo: entonces voy a permitir que salgan espinas, o sea que le voy a estorbar. Cuando ella vaya tras de sus amantes, no va a encontrar el camino de sus amantes. Se va a sentir desolada, se va a sentir que ya no tiene nada, que ya no puede hacer nada. Entonces se va a acordar y va a decir: me voy a regresar con mi primer marido, porque mejor me iba. Hay gente que así es, hermano. Hasta que le pasan una serie de problemas y situaciones, se dan cuenta de que lo mejor es servir a Dios. No es lo que Dios quiere para su iglesia, no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que entendamos de que todas las cosas Él nos las da. Dios es el que te bendice a ti, hermano, y a mí. Él es el que nos sustenta de todo. ¿Por qué buscar en el mundo cosas que no están bien delante del Señor? ¿Por qué seguir los rudimentos del mundo? ¿Por qué seguir, hermano, las tradiciones, las cuestiones paganas que se practican en el mundo, el adorar y el servir a otros dioses, cuando el Dios Todopoderoso es el que nos da todas las cosas? Bendito el Señor Jesús. Pero si hay personas de que no entienden, no quieren comprender, hasta que se encuentran en la sola miseria. Entonces dicen: pues la verdad, cuando yo estaba en la iglesia me iba mejor. Bendito el Señor Jesucristo. No, hermano, Dios no quiere que vayamos tras los amantes. No, Dios quiere que le amemos a Él, que le respetemos a Él, que estamos en desposorio, hablando espiritualmente. Tenemos que guardarnos nosotros en santidad. Tenemos que guardarnos del pecado y de toda contaminación del mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pablo, cuando habla, hermanos, recemos a los Corintios, a la segunda carta. Pablo se presenta, hermanos, como antiguamente se hacía, el amigo del novio que preparaba la boda. Era alguien de confianza, y en esa manera Pablo se pone, hermano. Vamos a leerlo otra vez, segunda a los Corintios 11. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Pablo se presenta a sí mismo como el que ha arreglado el matrimonio, la persona de confianza que puso en contacto al novio, a la novia y sus respectivas familias para arreglar el noviazgo y el matrimonio. Antiguamente, hermanos, eran los amigos los que preparaban todo, y eran los amigos que iban y llevaban el dote. Eran los amigos que, incluso el amigo más de confianza del novio era el que vigilaba a la novia, para que la novia se mantuviera pura, virgen, hasta el día que contrajera matrimonio
con el desposado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y por eso Pablo, hablando espiritualmente, dice el versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él es el hombre. Este hombre, el apóstol Pablo, fue el instrumento que Dios usó, hermanos. ¿Para qué? Para que los gentiles conociésemos al Señor Jesucristo. Este varón hizo su parte, amén, y hasta su vida entregó por amor al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, la iglesia del tiempo presente, hermanos, pudiéramos aprender de todo lo que el Señor le reveló a este varón. Santo es nuestro Dios. O sea, ustedes le dice a los hermanos de Corinto: yo los he presentado. Ustedes están en desposorio y les he presentado un solo esposo, un solo marido, amén, para que ustedes se guarden en limpieza, no se contaminen con las cosas del mundo. Esperen hasta ese día cuando venga el esposo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Juan, ¿verdad? Cuando le dijeron Juan el Bautista, ¿no? Él les dijo: yo no soy el Cristo, porque le decían si él era le preguntaban que si él era el Cristo, y él dice: yo no soy el Cristo. Vamos a leerlo, hermanos, gloria a Dios. Juan 3, San Juan capítulo 3, leamos lo que dice Juan el Bautista acá. Gloria al Señor Jesús, alabe al Señor, hermano. Dice el versículo 27, gloria a Dios, 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego dice el 29, hermanos: el que tiene la esposa, ¿quién es? Es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista, ¿quién era, hermanos? Era el amigo del esposo. Amén. Y lo que hizo él es, como dice la profecía, ¿verdad? Él es la voz que clama en el desierto. Él es el que venía aparejando el camino. Él decía: yo no soy el Cristo, el que viene tras de mí, él es el Cristo. Hablando del Señor Jesucristo. Y es necesario, dice, que él crezca y yo mengue. Él cumplió su parte, hermanos. Juan el Bautista, amén, cumplió su parte. Presentó al mundo al Cristo, al Salvador del mundo. Él no era el esposo. Él dice: yo soy amigo del esposo. El esposo, ¿verdad? Él va a venir por su esposa. Y yo, dice Juan, yo me alegro, me gozo juntamente con él, con el esposo. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Es imprescindible, hermanos, la dedicación, pura y sincera a Cristo. Es algo indispensable, hermanos, en que nosotros nos mantengamos fielmente haciendo la voluntad del Señor. Porque qué tiempos los que vivimos nosotros tan tremendos. Vivimos los tiempos de las 10 vírgenes que habla en el capítulo 25 de Mateo, amén. 5 vírgenes eran prudentes, eran sabias y estaban preparadas, y 5 eran fatuas, eran necias, no estaban preparadas. Los tiempos que vivimos ahora, hermanos, así está. Mucho del que se dice ser pueblo de Dios no vive realmente lo que dice la palabra del Señor, sino que se mezcla con las cosas del mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Muchos no siguen al Señor Jesucristo, sino que siguen sus propios deseos. Quieren servir a Dios, pero a su manera. Alabamos al Señor Jesús.
Vivimos los tiempos de las 10 vírgenes, hermanos, donde una parte está preparada, está lista, está en el gozo del Señor, y otra parte está descuidada completamente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vivimos los tiempos, ¿verdad?, en que hay mucho falso maestro, mucho falso profeta que hablan cosas que Dios no mandó. Hermanos, si no se esfuerza la persona en mantenerse en santidad delante del Señor, no va a haber revelación, no va a haber visión, no va a haber gloria de Dios. Se mueven muchas cosas, muchas emociones, muchas cosas del mismo ser humano, palabras que la gente habla, pero son palabras que no son de Dios, son palabras de su corazón. Por eso hay mucha confusión. Vivimos los tiempos del profeta Jeremías. Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Jeremías capítulo 14. Aleluya. Jeremías capítulo 14. Los falsos profetas de estos tiempos, como en el tiempo de Jeremías, decían al pueblo: no es cierto, no va a pasar nada, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser ayudado, y viviendo en pecado y en maldad delante del Señor. Eso no es cierto, no es cierto eso. Eso es mentira. Es palabra que Dios no mandó. Porque Dios no va a estar de acuerdo con una gente, con una persona que esté mal delante de su presencia. No, Él es santo. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Mentiras habla la gente, hermano, cuando dice: Dios dice, oh, los ángeles vas a ser prosperadas. Mentiras del diablo. Los ángeles están hundidos en la miseria, en el pecado, en la maldad. Lo que viene es espada del Señor. Eso es lo que viene. Pero a la gente no le gusta escuchar estas cosas. La gente no le gusta que les digan: estás mal, va a venir calamidad, va a venir problemas a tu vida. Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. La gente de estos tiempos quiere escuchar palabra suave, palabra bonita, que diga: mira, no te preocupes, que le tocan la espalda y le dicen: Dios te ama. ¿Cómo te va a mandar Dios al infierno? Pues fíjate que sí te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Porque así dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Qué tiempos tan difíciles, hermano. Por eso muchos endurecen su corazón. De por sí la gente está buscando excusa para no servir a Dios, y cuando ve tanto mal testimonio, pues de ahí más se agarran para decir: no, pues mírate, mira, ¿para qué voy a buscar de Dios? Mira, si es lo mismo. No es cierto, no es lo mismo. Un hijo de Dios que ama al Señor Jesucristo está en desposorio, se está guardando, luchando con su humanidad y tratando de dar testimonio. Dice el capítulo 14, hermanos, de Jeremías, el versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo dije: Señor Dios. Y aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. ¿Qué dice, hermano? Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Las cosas de Dios, hermano, son serias. No es para decir cualquier cosa, hermano. Si usted dice: Dios me dijo, hermano, usted tiene que estar bien convencido de que es Dios, porque si no, Dios lo va a llamar a cuentas por eso. Bendito el Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano, los tiempos que nosotros vivimos, donde la gente fácilmente se dice cualquier barbaridad.
Y cuando estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta de cómo puede ser ese mensaje de parte de Dios si lo que dice la palabra del Señor es diferente. Pues claramente dice el Señor, ¿verdad? En los Corintios, usando el apóstol Pablo, dice que Dios, el Dios nuestro no es Dios de confusión, sino que a paz nos llamó el Señor. O sea, Él no va a crear confusión en medio del pueblo, no. El hombre, el ser humano, cuando está descuidado, cuando está carnalón, cuando quiere servir a Dios a su manera, cuando no le gusta que le reprendan y le digan las cosas que está haciendo que no están bien delante del Señor, esos son los que se atreven a decir muchas barbaridades y confunden al pueblo, y mucha gente se va al infierno pensando que se van a ir a la salvación por falsa profecía. Bendito el Señor Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 23 dice, hermanos, gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 13. 23:13 dice: en los profetas de Samaria, dice el Señor, he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, dice el Señor. ¿Cómo dice? Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Oiga, hermano, qué tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando una persona está en pecado, en maldad delante del Señor, no es cierto que hay revelación. Tanto adúltero y fornicario que se atreve a incluso hasta predicar en un púlpito la bendita palabra del Señor. El Señor nos libre, hermanos, de verdad, y nos ayuda a nosotros a echarle bien ganas en las cosas del Señor, porque hay mucha gente así, de esa manera. Incluso se atreven a hablar mucho de la bendita palabra del Señor cuando sus vidas es un completo desorden. No es así. Dios no mandó tal cosa. Nuestro Dios es santo, y Él dice en su palabra que su iglesia está separada, está apartada, y que tiene que esperar en Él, como siendo santa delante de su presencia. Entonces, cuando nosotros vivimos en santidad, cuando luchamos, hermanos, con nuestra humanidad, nos sometemos a Cristo, nos entregamos completamente al Señor, entonces Dios empieza a revelar cosas, empieza Dios a tratar de diferentes maneras en nuestras vidas. Y cuando Dios te da algo, eso se cumple. Cuando Dios no te da nada, o sea, no te da algo que no es de parte del Señor, no se cumple. Pero cuando es de Dios, se cumple. Y eso sucede con aquellos que aman a Cristo, con aquellos que le aman, con aquellos que le respetan, con aquellos que tienen temor en su corazón de Él. Santo nuestro Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Dice el 15: por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen, oiga, atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que los haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Qué sucederá entonces? Amén.
con aquellos que hablan cosas que Dios no mandó. Bendito el Señor Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos. Qué tremendo todo esto, lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que luchar. Amén. La cosa en sí realmente, hermanos, lo único es entregar nuestro corazón al Señor. Cuando nos entregamos completamente a Él, cuando le decimos: Señor, pues yo estoy lleno de errores, de faltas, pero venimos a Él con un corazón sincero, Dios nos recibe, hermano. Dios nos recibe, el Señor extiende su mano de misericordia, nos ayuda, el Señor nos fortalece. Pero cuando un corazón está, hermano, duro, que no quiere aceptar su realidad, que no quiere aceptar su pecado, entonces el Señor lo deja y habla muchas cosas, entre comillas, cosas de Dios, pero no son de Dios, sino de su corazón. Habrá palabras vanas. El capítulo 13 de Ezequiel, hermanos, leamos. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Santo es nuestro Dios, aleluya. Dice el versículo 6: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho el Señor, y el Señor no lo envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo el Señor, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Aleluya. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Qué tremendo todo esto, lo que dice aquí la palabra del Señor. Amén. Viene el Señor muy pronto. Amén. Viene por su iglesia muy pronto. Santo es nuestro Dios. Y tenemos, hermanos, que permanecer firmes en el camino del Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y tener cuidado de todas estas cosas, porque vivimos estos tiempos donde hay muchos profetas, muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, dijo a Timoteo, dijo que en los postreros tiempos, ¿verdad?, muchos apostatarán de la fe, amén, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio. ¿Por quién? Por la hipocresía de hombres mentirosos, hombres corruptos, hombres malos, amén, que no van a tener misericordia de la grey. Lo que les importa es llenar la iglesia, tener mucha gente y que haya mucho dinero. Santo es nuestro Dios. No te preocupes, tú estás bien, no va a pasar nada, tú ya eres salvo y es un completo borracho. No es cierto. Eso no lo envió el Señor. No hay problema, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, no hay problema. No es cierto. Es palabra que el Señor no mandó. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque estamos en desposorio, esperando la venida del Señor, de nuestro esposo. Santo es nuestro Dios. Los tiempos de las 10 vírgenes, nosotros tenemos que ser de las vírgenes, de las 5 prudentes, sensatas, de las que están preparadas para cuando se diga llega el marido y se abra la puerta, entremos nosotros. Amén, hermano. Nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, porque a la medianoche se va a escuchar el sonido de trompeta, la voz como de ángel que va
a decir: aquí está el esposo, aquí está el Señor Jesucristo. Santo es nuestro Dios. Leamos un último versículo ahí en Efesios, hermano, capítulo 5, gloria a Dios. Dice el capítulo 5 de Efesios, gloria a Dios: maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego el 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27: a fin de presentársela, amén, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, hermanos. Todo lo que el Señor hizo fue regenerarnos completamente. Amén, hermanos. Nos limpió, nos purificó el Señor, nos perdonó todo pecado, toda iniquidad. El Señor, ¿verdad?, nos dio un vestido nuevo, un vestido blanco. Santo es nuestro Dios. Él hizo, hermanos, todo el Señor para que su iglesia esté fielmente esperando su venida. Amén. Ánimo, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor Jesús por su palabra.